9:49 de la mañana está con nosotros Patricia Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management. Patricia, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, contexto complicado, pero ¿cuáles son las claves que debe mirar el inversor ahora mismo para poder ver cómo configurar al menos carteras? Ya, bueno, yo creo que hay que, sobre todo, ser paciente, ¿no? La situación, yo creo que ya lo habéis comentado, ¿no? He estado viendo un rato vuestro canal y yo creo que la situación es complicada, hay menos liquidez, hay más inflación y hay desaceleración económica. Y ese es un escenario de base en el que cualquier inversor, cualquier asesor debe tener en cuenta para, digamos, asesorar a sus clientes en función de su perfil de riesgo. En ese entorno, obviamente, yo creo que lo más importante, al menos para nosotros, y yo creo que va a ser la clave para este año 2022, es hasta qué punto lo malo de todo lo que el mercado está descontando ya está incorporado. Y pasamos a un escenario distinto, ¿no? Es verdad que estábamos hablando de desaceleración, ahora estamos hablando de estagflación, podemos llegar a una recesión y en esos distintos escenarios económicos pues se pueden configurar, digamos, carteras de distinta medida y en última instancia en una recesión. Si digamos que los bonos, ¿no?, que normalmente suele ser el mix de cobertura con respecto a los activos de riesgo que son las acciones, ya han incorporado las subidas de tipos y pasamos a un escenario más, digamos, recesivo, pues a lo mejor pueden volver a formar parte de las carteras. Por lo cual yo diría que un escenario de estar atentos, quizá ahora mismo estamos, digamos, en la explosión mayor, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no sabemos si esta inflación va a ser más persistente que la que ya estamos descontando, que estamos subiendo las previsiones de inflación de forma muy, muy importante y hasta qué punto esa inflación va a hacer pico en los próximos meses o no. Entonces, estar muy atentos, de momento estar defensivos. Yo creo que es verdad que en la entrevista que has hecho anteriormente el CAS puede ser un colchón de expectativa, ¿no?, de cara a materializar en base a cómo evolucionen esos escenarios en los próximos meses, es lo que yo diría. Sí, pero cash no teniendo el dinero en el banco, sino teniendo en productos que puedan recuperarse rápidamente. Por supuesto que sí, que tengan una protección, puede ser la parte corta de la curva, es donde realmente se han incorporado las mayores expectativas de subidas de tipos, ¿no? Y donde efectivamente, si eso ya está incorporado y hace pico, pues a lo mejor podemos tener un valor y efectivamente con un nivel de protección mucho más elevado que en cualquier otro activo de riesgo, otro activo que incorpore mayores duraciones o incluso las acciones. ¿Nichos de valor en estos momentos? ¿Salud, por ejemplo, con los tiempos del coronavirus que fueron o que estuvieron en el punto de mira? ¿Vuelven a estarlo? ¿Pueden volver a estarlo? Bueno, el sector, es verdad que mucha gente está pensando, bueno, ¿cómo me defiendo yo de este tsunami, ¿no?, de esta tormenta perfecta que se está, digamos, gestando o se ha gestado ya en los mercados? Y el sector, uno de los sectores defensivos, ¿no?, por excelencia en este entorno debía ser el sector salud. Es un sector, además, que parte en una situación de valoraciones pues baratas, ¿no?, por lo menos en barato relativo, y que realmente ofrece unas oportunidades al inversor muy interesantes, ¿no?, por, digamos, un cambio de punto de vista que ha habido en el sector salud, no ya ahora mismo, se aceleró por la pandemia, pero que se inicia en el año 2015, que es, digamos, volcar no solo las soluciones en la curación de las enfermedades, sino también en la prevención. Y ahí es donde está habiendo una revolución muy importante y donde se están generando oportunidades de inversión también muy importantes para los inversores, ¿no?, y para tener en cuenta ese sector. ¿Hasta el punto de considerar la sanidad de una forma holística? Efectivamente, esa es la palabra, que es holístico, ¿no? El holístico es considerar, digamos, la enfermedad y la curación desde un punto de vista más integral. No solo tener en cuenta las terapias de curación, sino también tener en cuenta el ser humano, cómo está, de dónde viene, ¿no? Porque de dónde viene es muy importante. Y ese de dónde viene y esa política de prevención es lo que llamamos la salud de forma holística. Es decir, que, bueno, es un refrán que hemos utilizado todos en nuestra vida, ¿no? Es mejor prevenir que curar. Sin embargo, desde el punto de vista inversor, ese prevenir nos está materializando, ¿no? Entonces, esa prevención empieza a despuntar hace 5 años. ¿En qué sentido? Pues estamos hablando del estilo de vida. Por ejemplo, un ejemplo concreto, la nutrición, ¿no? Pues el deporte que hacemos, ¿no? Nuestra composición genética, o sea, ¿qué hay escrito ahí? ¿Cómo podemos prevenir? Entre otras cosas, y porque ahí sí que son tendencias, independientemente
de la estagflación, de la recesión, son tendencias de largo plazo, son megatendencias, que es el envejecimiento de la población, ¿no? El factor demográfico es determinante, lo ha sido siempre históricamente. Y entonces ahí hay un factor demográfico muy adverso, donde realmente la prevención empieza a despuntar con millones de oportunidades. Ejemplos, liberar la capacidad hospitalaria. Hemos visto que en la pandemia los servicios hospitalarios estaban colapsados, ¿no? Pues ahora se están, utilizando medios para liberar la capacidad hospitalaria, asistencia domiciliaria, liberar, el tratamiento del paciente, el posoperatorio de grandes hospitales, ¿no? Donde acude todo el mundo y donde hay cobertura sanitaria universal hacia hospitales más pequeños. Y eso está, yo creo que en la mente de todas las compañías de seguros, ¿no? Que también están promoviendo estilos de vida distintos, empresas que trabajan con la prevención, apps, en fin, hay oportunidades y con visibilidad en la generación de beneficios muy, muy interesantes y sobre todo que si evolucionamos hacia una estagflación o hacia un escenario más de recesión, lo que está claro es que tú no vas a dejar de gastar, ¿no? Si estás enfermo, estás malo o quieres cuidarte, ¿no? Si vas a vivir más años y quieres tener una mejor calidad de vida. ¿Biotecnología es otra de las claves del sector? Bueno, la biotecnología es el sector de más innovación, ¿no? Dentro de donde se descubren de alguna manera los fármacos para tratar enfermedades. Es verdad que ahí realmente estamos hablando de un área menos defensiva, pero no por eso más interesante. Estamos hablando sería similar a la innovación que podemos encontrar en el sector tecnológico, ¿no? Pues esta es la innovación llevada al sector médico y donde realmente, efectivamente, también es un sector que llevamos observando. El año pasado, a raíz de la pandemia, tuvo un crecimiento interesante, luego se quedó paralizado. Es un sector que se ha visto reprimido de forma importante por la regulación. Ten en cuenta que todo lo que es la innovación en fármacos en general se ve muy influida por la regulación, concretamente la regulación americana, ¿no? Todo lo que es la cobertura sanitaria, cómo vamos a financiar esos productos, cómo se van a distribuir, y eso afecta, por supuesto, a las farmacéuticas. Pero efectivamente, hay terapias muy interesantes que se están implementando y que realmente ahí sí que vamos a necesitar una visión de mucho más largo plazo que en un sector salud tradicional de forma holística con prevención, ¿no? Pero muy, muy interesante de cara a montar una posición con una visión de largo plazo, porque las valoraciones son muy, muy interesantes y pensamos que todos los vientos de cola que ha traído ese sector pues empiecen a amainarse y a asentarse, y ese es un buen momento para empezar a considerar ese sector. Muchísimas gracias, Patricia Darriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management. No, gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Y buena salud para todos. Y buena salud. 8:57, una pequeña pausa y enseguida volvemos con la apertura del mercado en el viejo continente.